Hola a todas y todos. Bueno, el día de hoy, como saben, nos toca hacer la clase auxiliar número 3 del curso de electro. En esta clase vamos a trabajar con potencial eléctrico, trabajo y la ecuación de Poisson. Todos estos temas que han visto en clase, lo cual les recomiendo fuertemente que revisen las clases que están en YouTube, las que subió la profesora. Y el día de hoy es tratar de mezclar todas esas ecuaciones que han visto en clase, las demostraciones y todo eso, y llevarlos a ejemplos más prácticos que permitan aplicarlo. No sé si tienen cualquier duda, nos pueden siempre preguntar por el foro o por correo. ¿Ya? Y la idea también es que cuando estén en clases con la profe, la interrumpan, les vayan haciendo sus consultas, porque es un curso bastante abstracto que es como un poco complicado imaginarse las situaciones que se piden, entonces siempre es bueno que vayan preguntando y eso. ¿Ya? Entonces veamos cómo sale esta clase. ¿Qué vamos a hacer hoy? Les tengo preparado un resumen con las principales ecuaciones que vieron en estas clases, estas primeras 6 clases, en particular las últimas para trabajar justamente con potencial eléctrico, trabajo y la ecuación de Poisson, que son los temas que vamos a ver hoy día. Entonces partamos con el resumen. Eh, Coloqué aquí las principales ecuaciones que deberían haber revisado, o sea, que revisaron en clase y que nos van a ayudar a resolver todos los distintos problemas que hay en el curso. Entonces, el primero que salta es la teorema de la divergencia, eh, que básicamente nos permite relacionar el tratar los problemas de volumen con superficie. ¿Ya? Es una identidad matemática que es súper útil, sobre todo cuando la mezclamos con la ley de Gauss que está más abajo. Que hay que tener cuidado cuando usamos teorema de la divergencia es que la normal, por ejemplo, o sea, normal n que está ahí, apunta hacia afuera de la superficie cerrada que nosotros vamos a escoger. ¿Sí? Otra cosa interesante es que la divergencia de un campo, en este caso el que nos interesa el campo eléctrico, pero para cualquier campo en general, eh, la divergencia en un punto P nos habla del flujo. Esa es la relación que se debe tener con la divergencia. Entonces, decimos que cuando la divergencia es positiva, es porque el flujo va a ser positivo en torno a algún punto. ¿Sí? Entonces, vamos a poder decir que las líneas salen de esos puntos. ¿Sí? Salen hacia afuera. Eso es lo que se dice. Y si la divergencia de este campo va a ser cero, vamos a tener flujo negativo, o sea que van a haber más líneas que entran. En cambio, si la divergencia da cero, vamos a tener que el flujo es cero, lo cual no necesariamente dice que no hayan líneas de campo, sino que puede ser que las mismas líneas que entran sean iguales a las que salen. ¿Sí? Eso con respecto al teorema de la divergencia y el concepto de divergencia en general, que lo vamos a tratar también más adelante. La ley de Gauss. La ley de Gauss es súper útil porque en el principio del curso, en el auxiliar 1, de hecho, vimos que para trabajar con campos eléctricos, por definición era un poco complejo, había que hacer algunas integrales medias feas, saber integrar bien, unos cambios de variable, también medios exóticos que había que cubrirse, que no eran tan directos, a mi entender. Entonces, eso lo viene a solucionar la ley de Gauss. ¿Por qué? Porque nosotros con la ley de Gauss podemos trabajar con simetría. Y las simetrías en este curso van a ser muchas, o no muchas, pero sí van a ser pocos los casos, entonces va a ser súper aplicable esta ley de Gauss y les recomiendo que la revisen bien, que la manejen bien. ¿Qué nos dice la ley de Gauss? Que un flujo eléctrico que se relaciona de esta forma, el flujo del campo eléctrico, se calcula así, es igual a la carga encerrada. ¿Sí? Esto no parece tan bacán, pero mezclándolo, por ejemplo, con la ecuación que nos permite calcular la carga encerrada de una determinada distribución, en este caso volumétrica, por eso le puse la P ahí abajito, en un volumen, integramos este ρ, que es la densidad volumétrica de carga en un volumen, y obtenemos la carga encerrada. Y con la carga encerrada y con el flujo vamos a poder calcular directamente el campo eléctrico. Pero vamos a tener que tener la consideración de que vamos a poder utilizar esta ley de Gauss cuando podamos intuir la dirección del campo eléctrico y lo podamos, por tanto, sacar de la integral. ¿Sí? Entonces, es importante recalcar también que la ecuación, o sea, la ley de Gauss siempre es válida, pero no siempre es útil. No es útil en casos en que no tenemos simetría. ¿Ya? Em, ¿En qué casos sí tenemos simetría, por ejemplo? Cuando tenemos un plano infinito, podemos ocupar ley de Gauss. Cuando tenemos bloques, que se pueden ver como apilamientos de planos infinitos. Cuando tenemos esferas cargadas con un ρ
constante, por ejemplo, ahí podemos calcular el flujo de manera sencilla, o cuando podemos intuir más o menos dónde es el flujo. El paso para ocupar la ley de Gauss es primero intuir de dónde va el campo, de acuerdo a la simetría del problema. Si es simetría esférica, podemos decir que el campo va a ir en R generalmente, cosas así. ¿Sí? Eso deben revisar bien la clase auxiliar número 2, pero Gauss va a ser súper necesario y súper importante para todo el curso. De hecho, más adelante se vuelve a utilizar, entonces la idea es que lo sepan utilizar bien. Otra cosa importante de la ley de Gauss es que cuando nosotros calculamos el flujo por una determinada superficie es por todas esas superficies. Por ejemplo, cuando calculan el flujo a través de un cilindro, el ejemplo típico es calcular el campo que produce un alambre. Entonces, para eso nosotros nos damos una superficie gaussiana que es un cilindro, pero ese cilindro tiene área en el manto y en las tapas. Entonces, no hay que olvidarse que es por toda la superficie. O sea, calcular el flujo por el manto y por las tapas. No solamente por el flujo, o sea, no solamente por el manto o solamente por las tapas. Es un conjunto. Algunos nos van a dar cero cuando tenemos que el campo eléctrico es perpendicular o sea, paralelo a la normal. Cuando el campo eléctrico es paralelo a la normal de esa determinada área, vamos a decir que el flujo va a ser cero, porque el producto punto se nos va a ir a cero. Pero no es que tengamos que hacerlo solamente en determinada superficie, ¿sí? Es toda la superficie que envuelve ese volumen, ¿ya? Y eso con respecto a la ley de Gauss. Y después, si se fijan, podemos mezclar el teorema de la divergencia con la ley de Gauss y la definición de carga encerrada, y sale algo muy bacán, que es la primera ley o ecuación de Maxwell, que nos dice que el flujo, esa divergencia de flujo es igual a ρ sobre epsilon cero. Entonces nos dice que el flujo eléctrico, acuérdense que podíamos relacionar la divergencia con el flujo, esa era como la intuición un poco más tangible, por así decirlo, y no tan matemática, que el flujo eléctrico por unidad de volumen, que sale por un cierto volumen unitario, es exactamente ρ sobre epsilon cero. Entonces, haciendo una analogía también con lo que ya sabíamos con respecto a las líneas de campo, podemos decir que cuando ρ es mayor a cero, las líneas van a salir. O sea, si tenemos una carga Q, sabemos que el campo eléctrico sale, ¿sí? Esa es como la intuición. Y en cambio, cuando tenemos una densidad negativa, vamos a decir que las líneas entran, ¿sí? Eh, otra, Otro resultado de esto es que podemos decir que las cargas eléctricas son fuentes de campo eléctrico, o que el tener cargas eléctricas nos dan origen a campos eléctricos. Eso es súper bacán y no se da, por ejemplo, con los campos magnéticos que vamos a trabajar más adelante en el curso, que no existen monopolos magnéticos. Ya eso más adelante, pero en conclusión es que las líneas comienzan en cargas positivas y terminan en cargas negativas. Eso es lo que nos dice la primera ley de Maxwell. ¿Sí? Después ustedes revisaron la energía potencial electrostática. En particular vieron cómo era la expresión para mover una carga desde una posición a otra, desde una posición inicial a una posición final, si esta carga, por ejemplo, estaba en presencia de un campo eléctrico. En clase vieron eh, cuál era el trabajo necesario para mover una carga Q con respecto a una carga Q fija positiva, ¿sí? Les recomiendo que vean esas demostraciones y esos ejemplos porque van a quedar súper claros cómo se llegan a estas ecuaciones. Entonces, tenemos que tener claro que cuando tenemos dos cargas, eh, de acuerdo a la ley de Coulomb y todo lo que vimos antes, se va a experimentar, por ejemplo, tenemos una carga acá y otra carga acá, una carga va a experimentar, o sea, ambas van a experimentar una fuerza eléctrica, ¿sí? Que se va a dar por estar en presencia de la otra. Eh, y esa fuerza eléctrica va a hacer que se quede, por así decirlo, quieta. Entonces, cuando tenemos dos cargas, Q fija y Q que la queremos mover, para poder desplazar esta carga Q desde una posición inicial a otra final, vamos a tener que hacer un trabajo, ¿sí? Porque vamos a tener que contrarrestar esa fuerza eléctrica con otra fuerza externa que nos permita mover esa carga. Y esa fuerza externa es la que vamos a calcular a partir del trabajo, ¿sí? Eh, Como la fuerza eléctrica es Q por el campo, en este caso el que vieron en clase
el Q por el campo de la carga fija, la fuerza externa va a ser menos Q por el campo, o sea que la contrarreste y si es mayor va a permitir que se mueva. También hablaron de la relación del trabajo y energía y cómo se relaciona el trabajo con el delta de energía cinética. También les recomiendo que lo revisen. Y llegaron a una expresión para el trabajo necesario o cómo se calcula el trabajo para mover una partícula. ¿Sí? También hablaron de que el campo eléctrico es conservativo, es decir, que el trabajo neto en un camino cerrado es cero. ¿Sí? Eso a priori no nos dice tanto, pero por ejemplo imaginemos la fuerza de roce, que no es conservativa. Eso lo vieron también en clase. Y por ejemplo, si tengo una masa y yo la quiero mover por una superficie rugosa, aunque haga un círculo, o sea, un camino cerrado, o un cuadrado, cualquier cosa que inicie y termine en el mismo punto, en el caso con la fuerza de roce, mi trabajo no va a ser nulo, porque yo voy a disipar, voy a ocupar energía para trasladar esa carga y se va a disipar en forma de calor. Entonces, el trabajo en esos casos, cuando no es conservativo, va a ser distinto de cero, pero eso para el campo eléctrico es al revés. El campo eléctrico sí es conservativo y si yo llevo una carga de un punto a otro, o sea, del mismo punto, desde un punto inicial y termino en el mismo punto, o sea, un caso cerrado, un lazo cerrado, voy a tener que el trabajo va a ser cero. ¿Sí? Demostraron también que para cualquier campo electrostático, la integral de trabajo es independiente del camino, o sea, depende solamente de la posición inicial y final, es lo que estaba diciendo. También definieron el potencial electrostático, que una forma de verlo que nace a partir de que el trabajo o la energía electrostática no depende únicamente del campo eléctrico, sino que también depende del valor de la carga. Si se dan cuenta en esta ecuación, depende del valor de la carga que situamos en este campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, podría verse que eh, obtenemos el potencial como aquello similar a la energía potencial, pero que depende únicamente del campo eléctrico. De hecho, también vieron la relación que existe entre el potencial y el campo eléctrico, lo cual va a ser súper bacán porque conociendo el potencial vamos a poder conocer el campo eléctrico y viceversa. Y para ello vamos a ocupar las ecuaciones que salen al medio. En particular, si tenemos el potencial, le calculamos menos el gradiente y vamos a tener el campo, que es lo que generalmente vamos a querer calcular en estos tipos de problemas. ¿Sí? ¿Qué más? Otra cosa importante con respecto al potencial es que se puede demostrar, los invito a hacerlo, que es posible describir el potencial en cualquier punto en función de un punto de referencia. ¿Sí? Eh, ¿Qué nos dice eso? Esta es la definición del potencial, en este caso nuestra referencia va a ser RA. Pero, si se dan cuenta, a mí me gustaría que este campo fuera cero, o sea, que este potencial fuera cero, y si este potencial, o sea, el potencial en RA, en la posición RA, es nulo, me queda directamente el campo en una posición RB que yo la que quisiera saber cuánto vale el potencial. Entonces, ¿qué viene aquí? Que nosotros, por lo general, en estos tipos de problemas vamos a definir el potencial en algún punto del espacio en que sea nulo. ¿Qué quiere decir que sea nulo? Que el potencial sea cero. Otra forma de ver esto es que nos digan que el potencial eh, es cero o que se conecta a tierra. Son las formas de decirlo en los enunciados. ¿Cuándo podemos hacer esas afirmaciones? Decir que el potencial en el infinito es cero. Cuando tenemos distribuciones de carga finita. ¿Sí? Cuando tenemos, por ejemplo, un alambre infinito, vamos a tener carga en el infinito, entonces no va a ser válida esa suposición de que el potencial en el infinito va a ser cero. Esa es la forma más rápida como de acordarse de cuándo puedo o no puedo elegir el infinito como punto de referencia. Lo que sí, como les dije antes, se puede mostrar que uno es libre de elegir ese punto de referencia, solamente que en algunos casos es más conveniente elegirlo en determinados puntos. ¿Sí? Es como vieron en clase, la analogía con la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Que se define con mg por h, donde h depende de mi punto de referencia. Entonces aquí es lo mismo, yo voy a elegir mi referencia de acuerdo a qué me va a ser más fácil para trabajar el problema. También vieron que el campo
eléctrico es irrotacional, eso se refleja en la segunda ecuación de Maxwell, ¿sí? ¿Y qué nos dice esto? Que las líneas de campo eléctrico no se cierran, ¿sí? Que no hay lazos de campo eléctrico, ¿sí? Eso es lo que nos dice la segunda ecuación de Maxwell, que también es súper bacán y nos va a ser muy útil más adelante. Y algo que se me olvidaba es que cuando tenemos potenciales, hay que recordar que las partículas van a querer ir de zonas de mayor potencial a zonas de menor potencial. Es, por ejemplo, análogo con lo que les decía de la energía potencial gravitatoria. Si yo tengo eh, una pelota a una cierta altura h, si suelto esa pelota va a caer y va a querer ir de mayor a menor altura. Eso es como para acordarse, hacer la analogía y tratar de aplicarlo cuando resolvemos problemas, verificar si acaso se cumple esta condición o no, de que las partículas migren desde mayor potencial a menor potencial. Por último está la ecuación de Poisson y Laplace, que vieron en clase, es lo último que vieron, que no es más que una derivada una ecuación de derivadas parciales de segundo orden, que nos va a permitir encontrar el potencial eléctrico, ¿sí? ¿Qué nos dice la ecuación de Poisson? Que si conocemos la distribución de carga, o sea, si conocemos ese ρ, cómo se distribuye ese ρ, resolviendo la ecuación diferencial en derivadas parciales vamos a poder encontrar el potencial eléctrico si es que conocemos también las condiciones de borde. Entonces, cuando tengamos condiciones de borde, con condiciones de borde me refiero a, por ejemplo, que nos den el potencial en el infinito o nos den el potencial, por ejemplo, no sé, en una esfera, en potencial en un radio determinado, en A nos dicen que vale B0, en B vale 0, ¿sí? Cuando tengamos esas condiciones, va a ser útil utilizar Poisson porque vamos a poder calcular el potencial eléctrico y con eso, ocupando la relación de acá de más arriba, vamos a poder calcular el campo y ahí básicamente tratar con lo que nos van a pedir, pero calculando el campo eléctrico, en todos estos problemas va a ser mucho más sencillo abordar todo lo que viene a continuación. De hecho, casi siempre es calcular el campo eléctrico. Entonces vamos a tener gran parte del problema ya resuelto. Eso por el resumen. Espero que les haya quedado un poco más claro. Igual la idea es que revisen las clases de la profe, que revisen las demostraciones, hay un archivo que se llama teoremas, ahí pueden verlos todos más tranquilamente. Pero la idea de esta clase va a ser como aplicar todos esos teoremas y ecuaciones a problemas de electro, ¿ya? Entonces, vamos con la pregunta número 1, espero que la esté leyendo igual que yo. Dice que se tiene una distribución de carga con simetría esférica caracterizada por dos radios A y B con A menor que B. ¿Ya? Entonces ahí tienen que ir imaginándose más o menos la estructura de lo que se va describiendo. Para R menor a A la densidad de carga es constante e igual a ρ0, mientras que entre A y B hay una densidad de carga desconocida, pero se sabe que ahí el potencial vale lo que sale ahí, esto, pero ocupamos la referencia nula en el infinito. Es lo que les decía anteriormente. ¿Por qué podemos decir eso? Porque tenemos una esfera, pero tenemos con carga finita, entonces podemos hacer esa aseveración de que el potencial en el infinito va a ser cero. Además se sabe que en la cáscara esférica de radio R igual a A existe una densidad superficial de carga sigma 1 uniforme y que en B existe otra sigma 2 también uniforme. Los valores de esta densidad de carga no se conocen, de hecho va a ser lo que tenemos que calcular. Entonces, sabiendo que no hay otras distribuciones de carga, súper importante, se pide primero calcular el potencial eléctrico y el campo en todo el espacio, las densidades de carga sigma 1, sigma 2 y ρ, y también al final nos piden calcular el trabajo necesario para llevar una carga Q desde A hasta B. Entonces, si se fijan, este problema abarca varios de los aspectos que revisamos en el resumen. Entonces, vamos con esto. Partimos entonces. La solución de la pregunta 1 debe partir haciendo una representación gráfica de la situación planteada. Esto lo recomiendo para que, como aterrizar las ideas e ir viendo qué datos conozco y qué datos no. Entonces aquí yo ya le hice la pega y dibujé las esferas de radios A y B y coloqué las densidades. Si se fijan, acá están las densidades sigma 1, sigma 2, el ρ0 y el ρ que es desconocido entre esos dos radios. Y también, otro dato importante, importantísimo de hecho, es que conocemos el potencial entre esos dos radios.
Entonces nos piden calcular el potencial y el campo en todos los puntos del espacio. Cuando nos piden calcular el potencial y el campo en todos los puntos del espacio, nos piden colocarnos en determinadas zonas que son identificables. Por ejemplo, primero tenemos que ponernos para un R menor a, sería en esta zona. Después tendremos que colocarnos en un R entre A y B, y finalmente colocarnos en un R mayor a B. ¿Sí? Eso es siempre que cuando nos piden calcular el campo en todo el espacio. Entonces después nosotros vamos a tener que calcular el campo y colocar el campo en este punto vale esto, entre estos puntos vale esto otro, y así. Lo mismo para el potencial. ¿Cómo lo vamos a hacer acá? Entonces, primero, tenemos que ver qué datos tenemos y tenemos el potencial. ¿Sí? Y nosotros ya sabemos del resumen, del super resumen, que con el potencial podemos calcular directamente el campo eléctrico en esa zona. De hecho, dice, intentaremos calcular el campo entre A y B, para ello usaremos directamente la relación que existe entre el potencial y el campo eléctrico. ¿La recuerdan? Se los dije recién, así que deberían ya más o menos intuir cómo va, y usamos esa. Sabemos que el campo es menos el gradiente de B, entonces basta con calcular el gradiente al potencial que ya tenemos. Este es el dato del problema, ¿sí? Entonces calculamos el gradiente, que coordenada esférica es básicamente la derivada con respecto a R, y nos da directamente el campo eléctrico. ¿Sí? Con esto tenemos el campo eléctrico entre A y B. ¿Sí? Ya tenemos el campo eléctrico entre A y B y el potencial entre A y B, porque son datos del problema. Ahora nos piden calcular el campo, o sea, nos proponemos calcular el campo para R menor a. ¿Sí? ¿Qué datos tenemos en R menor a? El RO0. Primero, entonces tenemos que darnos cuenta que la densidad de ese RO0 es uniforme y que el problema presenta claramente simetría esférica. Entonces yo puedo asumir o puedo deducir que el campo va a ir en una dirección radial, como sale ahí. Entonces el campo iría en R tongo. ¿Sí? Esto siempre cuando vayamos a utilizar ley de Gauss, tenemos que hacer primero la suposición del campo, hacia dónde apunta y de qué depende. Entonces, usando eso y las consideraciones de simetría ya habladas, podemos calcular el campo para R menor a A utilizando la ley de Gauss. Para ello, es importante definir la superficie gaussiana de una manera correcta, o sea, que sea efectivamente el campo para un R menor a A. Y esa superficie gaussiana la podemos escribir, o sea, la podemos dibujar de esta forma, para un R menor a A. ¿Sí? Entonces, lo que resta para aplicar la ley de Gauss es calcular el flujo que hay por esa esfera, por esa superficie gaussiana, y calcular la carga encerrada por esa misma superficie gaussiana. ¿Sí? Entonces, calculamos la ley de Gauss, o sea, proponemos la ley de Gauss, y es directo que el campo, como va en R, va a poder salir de la integral, y nos queda el campo que depende de R por el área de la esfera. ¿Qué esfera? La superficie gaussiana, o sea, la esfera gaussiana. Y la igualamos a la carga encerrada sobre epsilon 0. Es importante no olvidarse de ese epsilon 0 porque a menudo uno se lo olvida. ¿Sí? Y luego podemos calcular directamente la carga encerrada. ¿Por qué? Porque tenemos el ρ0, tenemos un ρ0, sabemos que es constante, entonces cuando tenemos una densidad volumétrica de carga constante, podemos calcular la carga encerrada simplemente multiplicando esta densidad por su volumen. ¿Cuál volumen? El que está determinado por la superficie gaussiana. Entonces, corresponde al volumen de una esfera. ¿De igual? De radio R. Eso es importante, porque esta es mi superficie gaussiana. Entonces sería 4 tercios pi r cubo. ¿Ya? Y entonces de aquí es directo calcular el campo, es despejar solamente, y sabemos que va en R. Entonces, ahí nos queda la expresión para el campo eléctrico para un R menor a. ¿Sí? ¿Qué nos falta entonces? Calcular el potencial en esa zona. Y para eso vamos a ocupar nuevamente la relación que existe entre el campo y el gradiente. ¿Sí? Sabemos entonces que el campo es menos el gradiente, y en coordenadas esféricas, el menos el gradiente se escribe de esa forma, y lo podemos igualar al campo. Entonces menos el gradiente es igual al campo que ya calculamos arriba. Vamos a integrar, aquí integramos, y nos va a aparecer una constante, pero vamos a poder determinarla más adelante. Entonces la ecuación general para el potencial eléctrico para un R menor a va a estar determinada por esta ecuación, con la constante aún por determinar. Pero, que es importante, que hay una característica del potencial,
que el potencial, la diferencia del campo eléctrico, siempre va a ser continuo, ¿sí? Entonces el potencial tiene esa característica de que es continuo, o sea, si ya sabemos el potencial en un punto, en la frontera lo vamos a poder calcular también. Va a quedar claro más adelante. Pero imponiendo que en R igual a A se debe cumplir esta continuidad, podemos decir que eh, ya tenemos el potencial. ¿Se acuerdan que era dato, era dato del problema el potencial entre A y B? Entonces, lo evaluamos en la frontera, evaluamos en A y nos da esto. Y de antes sabemos la fórmula general para el potencial para un R entre A y B. O sea, para un R menor a A, perdón. Entonces, imponiendo también para un R igual a en la ecuación de antes, podemos despejar esta constante, ¿sí? Entonces, usamos el potencial de la zona entre A y B y usamos el potencial de la zona menor a. En la frontera sabemos que es continuo y lo podemos igualar. Entonces ahí podemos despejar la constante, que va a ser la que sigue ahí. Y finalmente reemplazamos en la ecuación de la diapositiva anterior y nos da que el potencial en esa zona para R menor a va a estar dada por esa expresión. Nos queda entonces calcular el campo y el potencial para un R mayor a B, ¿sí? Para eso vamos a utilizar también otra ecuación de Maxwell, que es la que sale ahí. Vamos a calcular la divergencia del campo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuánto queremos saber el campo, pero no tenemos la carga. Pero sí sabemos que la carga para un R mayor a B va a ser cero, ¿sí? Nos dicen que no hay carga en el problema. Entonces, sabiendo que no hay carga volumétrica para un R mayor a B, podemos decir que ese ρ es cero y por tanto la divergencia del campo va a ser cero. Entonces, pues, mediante condiciones, vamos a poder determinar cuánto vale ese campo. Vamos a hacerlo. Entonces, primero, sabiendo que no hay cargas, vamos a calcular la divergencia, nos da cero. Y después calculamos la divergencia del campo. Y en coordenadas esféricas es la siguiente. Esto lo pueden revisar en el formulario. No sé si le sumo uno, si no, yo se lo voy a subir, donde salen las divergencias de los campos. Entonces, al calcular la divergencia en coordenadas esféricas, nos da eso igualado a cero. Pasamos el r al cuadrado multiplicando el cero, nos queda de nuevo el cero, y nos queda esta ecuación. Entonces lo que vamos a hacer va a ser integrar, y nos va a dar el campo que queríamos encontrar. Pero nos aparece una constante, ¿cierto? Pero esa constante la podemos determinar. O eso espero. ¿Por qué? Porque sabemos que el campo es menos el gradiente del potencial, ¿sí? Entonces, tenemos el campo, le calculamos la derivada, entonces podemos utilizar la relación. Estos tipos de problemas siempre se trata de jugar con el campo y el potencial, ¿sí? Después se van a dar cuenta que los problemas son muy similares todos. Ocupando eso, entonces lo que hacemos es calcular esto acá, y podemos desprender, al integrar nuevamente, podemos calcular el potencial en una forma general. Pero me apareció otra constante. Entonces, como que me estoy alejando, pero no. ¿Por qué? Porque puedo determinar estas constantes A y B. ¿Cómo las puedo determinar? Con las condiciones de borde. ¿Qué condiciones de borde se le ocurre que podría aplicar? ¿Hay algo que no he utilizado? Aquí pueden pausar el video y tratar de resolverlo ustedes. Ojalá. Y darle play después. Para determinar B, podemos utilizar una de las condiciones, que es que el potencial en el infinito va a ser cero, ¿ya? Eso, ¿qué nos dice? Que evaluamos en R infinito, nos va a dar A sobre infinito, se nos va a cero, y sabemos que vale cero, entonces podemos desprender que B vale cero. Entonces nos queda solamente encontrar la expresión para A. ¿Cómo podemos determinar A? Aquí nuevamente espero que le pongan pausa y traten de resolverlo ustedes y decir cómo puedo encontrar A. Pero es importante recordar siempre las condiciones. Entonces tengo la que siempre se da, casi siempre se da, es la del potencial en infinito, y también que el campo es continuo, que es la que vamos a utilizar ahora. Como tenemos desde antes, tenemos el potencial para eh, la zona entre A y B, podemos evaluar en la frontera, o sea, podemos evaluar ese potencial evaluado en B, tiene que ser igual al que estoy calculando yo para mayor a B en B.
Y de ahí vamos a poder determinar esa constante A. ¿Qué es lo que les digo? Que este es el campo, esto sale de evaluar el que yo quiero calcular, A sobre B, reemplacé R igual a B, pero yo sé que en la frontera puedo evaluar el campo, el potencial eh, ya conocido. Este está todo el problema, lo evalúo en B y ahí puedo hacer la relación y despejar A. Entonces después reemplazo A en esta ecuación, que es la que me estaba quedando solamente desconocida A, ahora ya conozco A y puedo encontrar el potencial para la zona de R mayor a B. Y después les dejo propuesto calcular el campo también para esa zona mayor a B. Ahí tienen que de nuevo jugar con las relaciones. Entonces, ya tenemos determinado el campo, el potencial para la zona R mayor a B, R entre A y B y R menor a A. Esa es la forma en que se hacen este tipo de problemas. Y vamos a la otra parte. Nos piden para la parte B determinar las densidades de carga sigma 1 y sigma 2 y también ρ. Acuérdense que ρ era desconocido, solamente conocíamos el ρ0 que era para distribuciones para R menor a, ¿ya? Y las densidades de carga sigma 1 van a ser constantes, sigma 2 también, y se van a alojar en la superficie de los radios, en R igual a y en R igual a B. Entonces, ¿cómo podría determinar las densidades de carga? Aquí va a ser útil, o sea, yo tengo que tratar de utilizar la información que tengo el enunciado, pero ya calculé el campo eléctrico y el potencial en todas las zonas del espacio, entonces tengo mucho avanzado. ¿Sí? La idea entonces va a ser utilizar esos datos y poder calcular sigma 1, sigma 2 y ρ. ¿Sí? Entonces, de nuevo, utilizando la primera ecuación de Maxwell, pero de manera inversa en el sentido de que antes lo usábamos sabiendo el RO, ahora ya sabemos el campo y con eso vamos a terminar RO. ¿Sí? Se puede aplicar para los dos lados. Entonces, este campo es el campo entre A y B, que lo determinamos en la parte A. Entonces, calculamos la divergencia de ese campo y lo igualamos a la distribución volumétrica de carga sobre epsilon 0. ¿Sí? Y al igualarlo, hacemos la derivada respectiva, igualamos a la densidad volumétrica de carga sobre epsilon 0 y podemos despejar directamente el ρ. ¿Sí? Eh, eso. Nos queda entonces determinar sigma 1 y sigma 2. De nuevo, tenemos muchos datos. Tenemos el ρ en esa zona, tenemos el campo y el potencial. ¿Cómo determinamos sigma 1 y sigma 2? Entonces, espero que si le pueden poner pausa y de nuevo, pausa y tratar de hacerlo ustedes, va a ser mucho más efectivo. Entonces ya tenemos las cargas, o sea, tenemos el campo, pero no tenemos las densidades que se alojan en esa superficie. Por temas de simplicidad, les voy a llamar Q1 y Q2 a las cargas totales depositadas en esa superficie, para tratarla un poco más fácil, ¿sí? Que se depositan en RA y en R igual a B. Con eso, entonces voy a poder hacer uso de la ley de Gauss para calcular estos signos. ¿Cómo puedo hacer eso? Determinando o agregando este sigma 1 en una carga encerrada. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, la ley de Gauss me relacionaba a la carga encerrada con el campo eléctrico. Entonces, como yo ya conozco el campo eléctrico, puedo eh, imponer un determinado campo y con eso determinar la carga encerrada. Carga encerrada que me va a quedar en función de estos Q1 o Q2, que van a ser al final como voy a encontrar estos signos. Entonces, me doy una superficie gaussiana entre A y B. ¿Por qué? Porque yo sé que en esta zona, en R igual a A, se deposita Q1, pues ahí está la densidad superficial sigma 1. ¿Sí? Voy a determinar primero sigma 1 y después sigma 2. Eh, entonces, para determinar sigma 1, me conviene encontrar una superficie gaussiana que abarque sigma 1, que se encuentra acá. No me serviría, por ejemplo, tener una superficie gaussiana para R menor a A, porque ahí no estaría abarcando esa superficie cargada con sigma 1. Entonces, ya eligiendo la superficie gaussiana, aplicamos ley de Gauss. Primero calculamos el flujo eléctrico, que se va a obtener de esta forma. Flujo es igual a 4pi r cuadrado por el campo, dividido en epsilon 0, pero lo multipliqué por epsilon 0 a los dos lados,
porque esta relación va a ser igual a la carga encerrada. ¿Recuerdan que el flujo era igual a la carga encerrada sobre epsilon 0? Entonces si multiplico por epsilon 0 en los dos lados, me queda que esto, que es la relación de arriba, va a ser igual a la carga encerrada. Entonces, escribo la forma general para el flujo eléctrico por epsilon 0, y después, como yo ese campo ya lo conozco de la parte A, lo puedo imponer, lo coloco cuánto vale ese campo, y lo igualo a la carga encerrada. Y aquí viene la magia, porque yo puedo escribir la carga encerrada en función de lo que quiero, del dato que me falta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carga encerrada va a estar determinada por Q1, que va a ser la carga superficial depositada en R igual a A, pero también no hay que olvidarse que tenemos una carga volumétrica, ¿sí? Carga volumétrica con densidad volumétrica de carga constante, ρ0, que la carga total la puedo calcular ese ρ0 por el volumen. ¿Qué volumen? El volumen de una esfera de radio A. Así que esto. Entonces ya tengo la superficie entre A, 0 y A, que va a ser volumétrica, que va a estar determinada por esto, y después tengo que agregar también la de la carga superficial, ¿ya? Entonces ahí tengo esos dos términos primero, pero también, como yo estoy en un R genérico entre A y B, tengo que agregar el otro segmento con carga volumétrica, que voy a encontrar desde A hasta R, ¿sí? Y entonces, yo ya calculé cuánto vale esa densidad en la parte B, o sea, en la parte B antes que esta, y eso valía K por epsilon 0. Entonces, como esa es una constante también, la carga volumétrica total que hay entre A y R es simplemente el volumen encerrado por estas dos esferas. Entonces, sería el volumen que existe en esta zona, que se puede calcular como 4 tercios de pi por R, que va a ser más grande que A, R al cubo, menos el volumen de la esfera de adentro. ¿Por qué? Porque ya consideré esa carga que está acá, ¿sí? Entonces tengo que restarse, porque en A yo sé que está ρ0 y no K por epsilon 0, ¿ya? Entonces, recapitulando, calculé el flujo eléctrico, acá, multipliqué por epsilon 0, después lo que hice fue imponer el campo eléctrico que ya conocía de la parte anterior, y eso lo puedo igualar a la carga encerrada, porque así es la ley de Gauss, y al calcular la carga encerrada, eh, agregué este término Q1, que por ahora es desconocido, pero si se fijan es el único término desconocido de la relación, entonces se puede despejar. Entonces aquí despejamos Q1, y simplificando algunos términos, se van algunos al Q por ahí, llegamos a esa expresión, que es la carga total depositada en la superficie para R igual a A. Entonces, como yo tengo esto que es constantes, son constantes, ¿cómo puedo determinar el sigma? El sigma lo puedo determinar simplemente dividiendo esto por el área de una esfera de radio A. Entonces, al dividir por una esfera de radio A, me queda el sigma 1. ¿Sí? Espero haya quedado claro esta parte. Pero es básicamente ocupar la ley de Gauss, no para encontrar el campo, sino para encontrar la carga, sabiendo ya el campo. Eso es lo que hicimos. Entonces ahora vamos a calcular sigma 2. Esto se realiza con un proceso análogo al anterior, es decir, utilizar la ley de Gauss de la forma que expliqué antes, y para eso nos vamos a dar una superficie gaussiana, como se muestra acá en la figura, para un R mayor a B. ¿Por qué? Porque así puedo encerrar la carga depositada en R igual a A, y también la carga depositada en R igual a B, que me va a dar el sigma 2. Entonces, nuevamente, lo que hago va a ser calcular el flujo, que si se fijan va a ser el mismo, porque ese flujo va a depender de mi superficie gaussiana escogida, que va a ser una superficie esférica de radio R, con R mayor a P. Y ahora voy a calcular la carga encerrada. Entonces, primero, calculo la carga encerrada desde 0 hasta A, que va a ser 4 tercios pi de al cubo por ρ0, porque ρ0 es la densidad que hay en esta parte, ¿sí? Después tengo que agregar la superficie, o sea, la densidad superficial por, eh, por la densidad superficial por el volumen de esa esfera. Entonces aquí va a ser Q1, ¿sí? Agrego Q1, que es el término de acá. Después voy a agregar toda la carga volumétrica depositada entre A y B. ¿Cómo escribo eso? 4 tercios de B al cubo menos A al cubo, que es la resta de estos volúmenes, por
la densidad de esa zona, densidad volumétrica que determinamos antes y era K por epsilon cero. Y finalmente agrego Q2, que es la carga superficial almacenada en R igual a B. Entonces, la suma de estas cuatro componentes me va a dar la carga total encerrada. Y nuevamente, Q1 ya lo tengo, entonces solamente me resta despejar Q2. Entonces, de nuevo, reemplazando el campo eléctrico, es importante, reemplazando el campo eléctrico para R mayor a B, porque este es el campo que yo conozco y está en esta zona de mi superficie gaussiana, puedo despejar Q1, o sea, Q2. ¿Sí? Entonces, despejamos Q2 y nos da esto. Y con esto ya es sencillo porque el sigma 2 va a ser solamente dividir por el área de esa esfera. Entonces dividimos por una esfera de radio B y obtenemos sigma 2. ¿Sí? Eso, determinamos entonces, tenemos los campos, tenemos el potencial, las cargas superficiales, las cargas volumétricas, densidades volumétricas, eso. Nos vamos a ley de Gauss, vamos a ecuaciones de Maxwell. Y la parte C nos piden calcular el trabajo necesario para llevar una carga desde R igual a A hasta R igual a B. Cuando nos dicen esto, nos están diciendo implícitamente que tenemos que calcular el potencial porque nos van a interesar estas diferencias de potencial. ¿Por qué? Porque esta básicamente es el trabajo. ¿Sí? Entonces, de la clase podemos acordarnos que el trabajo es igual a la carga que yo quiero mover por los potenciales en la zona final menos la zona inicial. ¿Sí? Entonces, calculando eso, yo el potencial ya lo conozco, los tengo de la parte A, solamente tengo que evaluar cuánto vale el potencial en B y el potencial en A y obtengo el trabajo. ¿Sí? Eso se los dejo propuesto, no lo hice tan explícito para que le den una revisada también, pero esa es la expresión para el trabajo, que no es más que Q por la diferencia de esos potenciales ya calculado antes. Eso con la pregunta 1. Ahora pueden ponerle pausa, hacer otras cosas, o si tienen ganas de seguir, siguen al tiro con la pregunta 2, yo les recomiendo que sigan al tiro, si no, pues no van a querer. Vamos con la pregunta 2, que es la siguiente. Considere que la densidad de carga volumétrica entre los dos planos de la figura está determinado por esa densidad volumétrica que está ahí dependiendo de phi. Rho de phi igual a phi a rho 0 por un coseno de phi. ¿Sí? Si además se sabe que el potencial en los planos infinitos, el potencial en los planos semi-infinitos corresponde a B cuando phi vale 0 es 0 y el potencial cuando phi vale phi 0 es de 0. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos esta configuración que son dos planos semi-infinitos y vamos a saber que cuando yo estoy en 0 va a valer 0, o sea que esta lámina, por así decirlo, va a valer 0 y que la otra va a valer B0, ¿sí? Con un ángulo phi 0. ¿Qué hay que notar de aquí? Que tenemos la distribución de carga, tenemos el ρ de phi, sabemos cómo es, y también tenemos dos condiciones de borde. Tenemos el potencial cuando el ángulo vale 0 y el potencial cuando el ángulo vale phi 0. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan del resumen, lo que podemos hacer aquí es utilizar la ecuación de Poisson para determinar el potencial eléctrico que es lo que nos pide. Y después de eso, utilizando la relación que existe entre el potencial y el campo, determinar el campo que existe entre esa zona delimitada. Vamos entonces. Para resolver esta pregunta es importante notar que tenemos, como les dije, las condiciones de borde y también tenemos la distribución. Entonces vamos a ocupar la ecuación de Poisson, que es la que se muestra ahí. Entonces, ¿qué es la ecuación de Poisson? Es el laplaciano, nos dice que el laplaciano este es el laplaciano, nos dicen que el laplaciano del potencial es igual a la densidad volumétrica de carga dividido en epsilon cero. Entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar la expresión para el ρ, porque eso ya lo conocemos, que es ρ 0 por coseno de phi. ¿Sí? Entonces después lo que hacemos es obtener la expresión general del laplaciano para, para el b, y en coordenadas eh, cilíndricas nos va a dar esto, ¿sí? Que es 1 sobre ρ al cuadrado por la derivada parcial la segunda derivada parcial del potencial. Recuerden que este ρ no es densidad de carga, su raíz le voy a poner b,
pero este es el ρ que va radial, ¿sí? En coordenadas cilíndricas. Y el phi es el phi típico también. No confundir el ρ con el ρ0, por ejemplo. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es calcular la expresión general para ese potencial. ¿Sí? Entonces, ahí la coloqué de nuevo. Lo que hacemos va a ser integrar dos veces, o sea que nos van a aparecer dos constantes por determinar, pero si se acuerdan la vamos a poder determinar con las condiciones de borde. ¿Ya? Entonces eh, integramos una vez, primero la reordenamos para que sea más fácil, entonces pasamos dividiendo ese error cuadrado, y ahora integramos. Entonces integramos, importante que integramos en phi, ¿por qué? Porque tenemos que esta densidad, o sea, esta distribución volumétrica depende de phi. Entonces tenemos que derivar con respecto a phi. O sea, integrar con respecto a phi, que es porque viene de acá de hecho. Entonces, integramos una vez, nos queda la integral del coseno, nos queda el seno acá, y nos aparece una constante. ¿Sí? Integramos otra vez, de nuevo también en phi, siempre en phi, y vamos a obtener esta expresión general para el potencial, pero con dos constantes, c y d. ¿Sí? Entonces cuando integramos acá el c, nos va a aparecer ese phi, y nos va a aparecer otra constante d también por temas de integración. Entonces, ¿qué es lo que falta ahora? Determinar c y d. ¿Sí? ¿Cómo determinamos c y d? Ya lo dije, lo determinamos con las condiciones de borde. ¿Por qué? Porque sabemos que el potencial cuando phi vale 0 va a ser 0, y el potencial cuando phi vale phi 0 es de 0. Entonces, tenemos esta expresión general y vamos a imponer cuánto vale, porque yo sé cuánto vale en determinados puntos en el borde, y voy a poder determinar c y d. Entonces imponemos estas condiciones, decimos, ¿qué pasa si phi vale 0? Si se acuerdan aquí, el phi está acompañado con el c, entonces el c se me va directamente. Me queda solamente eso más d igual a 0. Entonces ahí puedo determinar el d. Entonces d vale esto que estoy diciendo acá. ¿Qué me queda entonces? Encontrar el c. Entonces nuevamente, ahora yo impongo que qué pasa cuando el ángulo es phi 0. Yo sé que vale de 0 y lo reemplazo y me queda esa expresión. Con el c la única incógnita porque el d ya lo conozco. Entonces despejo c y me queda esa expresión. Es un poco fea, pero... Entonces, de nuevo, tengo la expresión general del campo, ¿cierto? Tengo esto. Y ahora yo, a partir del proceso de las condiciones, ocupando las condiciones de borde, puedo determinar C y D, por lo tanto el potencial le queda determinado en esa zona del espacio delimitada por los planos. ¿Sí? Entonces, finalmente, reemplazando todo, me queda que el potencial dependiente de phi, eso es importante, va a estar dado por este corcho gigante. Les dejo propuesto que evaluando phi en 0, vean que este corcho da 0, y evaluando en phi igual phi 0, da de 0. ¿Sí? Para eso es importante porque así van a saber que el potencial final que encontraron va a estar bien calculado, porque va a responder a las condiciones de borde, que sí o sí tiene que cumplir. ¿Sí? Entonces, recapitulando, lo que hicimos fue solamente utilizar los datos del problema, que son las condiciones de borde, y la ecuación de Poisson. ¿Por qué? Porque conocíamos esa distribución. ¿Sí? Conocíamos la distribución de carga que dependía de phi, entonces fuimos integrando en phi, y así fue como llegamos a la expresión general, y con la expresión general calculamos las condiciones, con las condiciones de borde calculamos las constantes que nos daban producto de haber integrado. Entonces nos vamos a la pregunta 3, que dice, un segmento de longitud L está cargado uniformemente con una densidad lineal lambda 0. El segmento es paralelo a un plano infinito cargado uniformemente con densidad superficial sigma 0. Nos piden calcular el trabajo que hay que realizar para girar este segmento cargado hasta conseguir que sea perpendicular al plano cargado. Yo aquí le hice el monito que explica la situación descrita en el enunciado. Entonces tenemos un segmento de longitud L, ¿sí? Con lambda 0, y tenemos abajo un plano con sigma 0. Lo que queremos hacer va a ser rotar esta vara con respecto a su centro y ver que quede perpendicular de esa forma. ¿Sí? Entonces nos piden calcular nos piden calcular el trabajo para realizar ese cambio. ¿Sí? Entonces, primero, acuérdense de que al calcular trabajo, de llevar cargas de un punto a otro, yo voy a tener que hacer una fuerza externa. ¿Qué fuerza externa? La que contrarreste la fuerza eléctrica. ¿Sí? ¿Qué fuerza eléctrica? La que va a sentir esa vara de largo L
producto del campo, del plano con carga sigma, con densidad sigma, sigma cero. Entonces, sabiendo eso, yo voy a tener que calcular varias cosas y al final llevar todo esto a una diferencia potencial para calcular este trabajo. De eso se va a tratar el problema. Entonces, con estas cosas que les mencioné en mente, vamos a ir variando esta carga, pero ahora no vamos a tener una carga puntual, sino que vamos a tener un segmento cargado con densidad de carga sigma cero. Otra cosa importante es que el trabajo, la expresión para el trabajo realizado va a ser esta. Es como para recuerdo de ustedes, a partir de esta vamos a ir deduciendo cómo vamos a hacerlo para extrapolar esto que es con una carga puntual para este segmento de línea. ¿Sí? Entonces, tenemos que el trabajo es igual a menos Q por la integral del campo en un DL o un DR desde una posición inicial hasta una posición final. ¿Ya? Eso es lo que tenemos, eso está en las clases, que no vayan, les recomiendo que vayan. Entonces, con eso podemos, podemos asociarlo, que esa integral desde una posición inicial a una final del campo es lo que llamamos el delta B, la diferencia potencial, que es la diferencia, o sea, el potencial en un punto final menos un punto inicial. ¿Sí? Entonces, ahí ya se nos va aclarando un poco cómo podemos tratar este problema. ¿Sí? Entonces, el trabajo va a ser igual a Q por esa diferencia potencial. ¿Ya? Esto no es nada nuevo hasta el momento, pero vamos a utilizar esto para aplicarlo a este segmento de línea. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcular un diferencial de trabajo. Este diferencial de trabajo se desprende de la relación de acá más arriba y lo que único que vamos a hacer va a ser tratar ese Q como un DQ. ¿Por qué? Porque mi carga no va a ser puntual, sino que va a ser va a estar distribuido de forma lineal y voy a tener que ir integrando y ir calculando esos trabajos más chiquititos que me van a dar el trabajo total sobre esa densidad de carga más lineal. Espero haya quedado un poco claro, pero yo creo que cuando lo vayamos haciendo va a quedar más claro. Entonces, con esa expresión de arriba, o sea, esta expresión deducida de la más arriba, la integramos y vamos a obtener el trabajo total, el trabajo que nosotros queremos obtener. Y la gracia va a estar en determinar ese DQ. ¿Sí? O sea, la gracia va a estar primero en escribir bien ese DQ y también en determinar la diferencia potencial, que es lo que nos interesa. Entonces, de nuevo, para aclarar un poco, es conveniente como ver las posiciones iniciales y finales de lo que nosotros queremos. Entonces, primero tenemos la posición inicial, que va a ser a una distancia h, por así decirlo, que lo damos nosotros, en el cual la varilla está horizontal. Pero después nosotros vamos a tener ese mismo diferencial de carga chiquitito, pero va a estar en la varilla de forma vertical. Entonces ese de Q ahora no va a estar a una distancia h siempre, sino que va a estar a una posición h más i. ¿Sí? Entonces, como les decía, también falta escribir de una buena forma el DQ. Pero el DQ no es tan complicado, ¿por qué? Porque el DQ va a ser simplemente la densidad lineal de carga por un segmento de línea, en este caso va a ser DI. ¿Sí? ¿Por qué DI? Porque, bueno, claro, el potencial va a estar dado, el potencial ese delta B que nosotros vamos a necesitar calcular va a estar dado por el campo eléctrico de la lámina, ¿sí? De la lámina con sigma cero. Otra cosa importante de esto es que vamos a tomar el origen de nuestro sistema, o sea, acá, tal que la distancia desde acá hasta ese punto va a ser h, y lo vamos a tomar con respecto al centro de la varilla. ¿Sí? Entonces la varilla tiene menos L hacia acá y L hacia allá. Eso lo vamos a tomar para los límites de integración. Bueno, no se hayan confundido, pero creo que va a quedar más adelante un poco más claro. Entonces, tenemos la expresión de arriba, que es lo que nos va a permitir calcular el trabajo de este problema. De eso se trata todo este problema, básicamente. Y ese delta B corresponde a la diferencia potencial experimentada por la barra. ¿Sí? Por esta barra que primero estaba horizontal y después estaba vertical. Entonces, como dice aquí, el problema se va a centrar en calcular esa diferencia potencial que experimenta ese diferencial de carga desde una posición inicial que va a estar determinada por las coordenadas x en x tongo y h en y tongo. Si se fijan en la posición inicial, el h va a estar fijo
y la posición final va a estar con x igual a 0, porque voy a estar así, ¿sí? Siempre voy a estar así, siempre voy a estar en x igual a 0, y lo que va a variar ahí va a ser mi y. Ahora no va a ser un h constante, sino que va a ser en el eje y. Entonces voy a ir integrando todos esos TQ chiquititos y ver cómo se y después al final calcular esa diferencia potencial. X, y corresponden a la distancia desde el centro de la barra hasta el DQ, ¿sí? Eso es lo que les dije recién. Y ese DQ va a ir cambiando cuando yo tome una posición inicial o la posición final. Entonces, primero, tenemos que recordar que este potencial experimentado por la barra va a estar dado por un campo eléctrico. ¿Qué campo eléctrico? El campo eléctrico dado por la lámina, que uno ya lo puede usar, pero lo vamos a calcular igual con ley de Gauss, que es sigma 0 sobre 2 epsilon 0, ¿sí? Que es el campo eléctrico que produce un plano infinito, ¿ya? Entonces, calculemos eso para que no quede nada suelto por ahí. Entonces vamos a calcular el campo eléctrico eh, que produce la placa infinita, y después con eso vamos a calcular el potencial, con eso vamos a calcular la diferencia potencial, y con la diferencia potencial integrado en esos TQ vamos a poder calcular el trabajo. Entonces calculamos de una placa infinita. Entonces para eso tenemos la placa infinita con una densidad sigma, o sigma 0 en nuestro caso, y vamos a ocupar una superficie gaussiana. ¿Cuál superficie gaussiana? En este caso ocupamos un cilindro, eh, y calculamos el flujo por ese cilindro gaussiano. Entonces, como no tenemos flujo por las tapas, ¿por qué? Porque el área va a ser perpendicular o sea, la normal de área va a ser perpendicular al campo, porque sabemos que la placa infinita va a tener un campo hacia arriba, en Y, de acuerdo a nuestro sistema de referencia de recién, van a ser perpendiculares, entonces no vamos a tener flujo por esa parte. ¿Sí? Entonces vamos a tener flujo solamente por las tapas. ¿Sí? ¿Cuántas tapas tenemos? Tenemos dos, entonces por eso sale que va a ser 2 veces el área de las tapas por el campo. Y que eso lo igualamos a la carga encerrada, que va a ser sigma por el área. Si se fijan, el área encerrada va a estar en esta zona, que va a ser la densidad superficial de carga por el área de esa zona, que va a ser el mismo que el de las tapas, sobre epsilon 0, que va siempre, y con eso podemos determinar el campo en las tapas, en la tapa de arriba en este caso, que va a estar dado por esa forma, ¿sí? En nuestro caso va a ser un campo apuntando en la dirección de Y, que es el que sale acá. Entonces ese campo, ese sigma 0 partido de epsilon 0 sale de acá. Eso lo quería explicar. Igual es conocido al final. Entonces el campo eléctrico que produce el plano y que por tanto va a experimentar mi varilla de largo L va a estar dado por eso, sigma 0 sobre 2 epsilon 0 en Python, ¿sí? Entonces ahora con este plano vamos a calcular el potencial. ¿Cómo? Usando la relación del campo y el potencial, haciendo un juego matemático podemos encontrar la expresión para el campo, o sea, para el potencial en función de la integral del campo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a determinar B0, que va a ser el potencial de la posición inicial, y B final, eh, al restarlo nos va a dar esta diferencia potencial. Entonces, como dice acá, encontramos B0 y BF, que van a ser nuestros potenciales iniciales y finales. Primero calculamos B0, ¿sí? Es importante notar que este DR va a ser, no va a ser directamente el diferencial de línea que acompaña el campo, sino cómo yo me muevo en el espacio, en el sentido de que yo generalmente tomo el potencial en el infinito. O sea, para nuestro caso voy a tener mi barra, mi línea, o sea, mi plano infinito a una altura determinada. Yo voy a ir atravesando distintas capas, entonces voy a venirme desde el infinito atravesando, o sea, esa dirección con la que yo vengo va a ser menos i, o sea, menos itongo. Eso no va a ser itongo porque yo vengo desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces, de ahí viene que este DR es de acuerdo como yo me voy moviendo, cómo se va moviendo lo que yo estoy analizando. Entonces, eso se mueve en menos itongo porque yo voy atravesando capas. Estoy en el infinito, voy atravesando y va en menos itongo. Y el campo va a ser simplemente el campo calculado antes, que es el que experimenta esta vara.
Entonces, B0 va a estar determinado por los límites de integración que van a ser desde 0 hasta h. ¿Sí? Acuérdense que ahora B0 es cuando mi vara está horizontal, entonces siempre va a estar a esta altura h, que es donde va a estar mi dq. ¿Sí? Eso es como para recordar. ¿Dónde está mi dq? Mi dq en la posición horizontal va a estar a una altura h. ¿Sí? Reemplazo el campo eléctrico, reemplazo la dirección en la que la que estoy analizando, y me falta integrar, no. Entonces integro, saco las constantes, me queda la integral del DI desde 0 a h, pero con un menos, entonces me queda h. ¿Sí? Entonces con eso determino B0. Es un poco enredado, así que yo les recomiendo que lo vean lento, ¿sí? Para que no se vayan enredando. Entonces, nuevamente ahora calculo el mismo potencial, pero para cuando mi dq va a estar a una altura I más h. ¿Sí? Con eso, reemplazando, nuevamente reemplazo el campo eléctrico, nuevamente reemplazo este DL, que va a ser menos DI, por lo que les explicaba antes, y al resolver la integral me queda lo mismo de recién, pero desde h más i. De esta forma, la diferencia potencial, que es lo que yo quiero, porque yo de esa forma voy a encontrar el trabajo, va a ser la diferencia de potenciales de la posición final menos la inicial, que va a ser la resta de este menos el otro, que era el mismo, pero en vez de h más i tenía solamente h, entonces la diferencia potencial me queda esto, sigma 0 sobre 2 epsilon 0 por i. Entonces, ¿se acuerdan de la expresión con la que encontramos el trabajo, que es esta? Con el delta b por un dq vamos a encontrar el trabajo. Desde los límites de integración, ¿cuáles van a ser? Desde donde yo tengo carga. ¿Por qué? Porque estoy analizando mi dq. Mi dq va a estar desde menos L hasta L medio, o sea, menos L medio hasta L medio, porque ahí va a ser donde voy a tener carga, que va a estar dispuesto en DI, y el campo, la diferencia potencial es la que tengo acá. Entonces la diferencia potencial por el dq lo integro y me va a dar el trabajo. Entonces integrando directamente saco las constantes y me queda la integral desde menos L medio hasta L medio de I en DI, que el reemplazar en los límites me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el trabajo para, para rotar esta barra desde la posición horizontal hasta la posición vertical es nulo. El trabajo 0. Aquí igual es un poco, uno se puede empezar a pensar si tiene sentido o no que haya dado 0. Yo lo veo que sí tiene sentido. ¿Por qué? Cuando uno tiene, por ejemplo, tengo una vara, mi celu, que abajo tengo un campo, tengo una placa infinita, por así decirlo, con un determinado sigma 0, que va a generar un campo eléctrico en la posición vertical. Yo, si es que bajo, va a ser lo mismo que voy a subir con respecto a mi centro. Entonces, no voy a necesitar energía para hacer ese movimiento, ¿sí? O al final se van a restar, que es lo que sucede en este caso. Se contrarrestan, esta fuerza externa que yo ocupo para, por ejemplo, bajar esta línea, va a ser lo mismo que la que voy a tener que subir, la misma que voy a tener que ocupar para subirlo, o viceversa, dependiendo de la carga, si es positiva o negativa, pero como se trata del mismo cuerpo, al final, lo que yo bajo en una, voy a tener que subirla en el otro, entonces por eso me va a dar el trabajo nulo. Espero que haya quedado un poco claro esto. Les recomiendo que revisen harto el tema del trabajo porque es un poco enredado, y la relación con la diferencia potencial, para que no se les sea tan complicado. ¿Ya? Igual les voy a subir la presentación para que lo vayan revisando y lo vayan haciendo ustedes también. La idea es que revisen la pauta, ojalá tratando de hacerlo ustedes primero y después vayan siguiendo la mano, porque eso es lo principal para este tipo de problemas. Pregunta 4. La pregunta 4 me parece que no es tan larga, nos quedan 3 diapos ahí, así que yo creo que debería ser más cortita. Y también va en la misma línea, con el concepto de trabajo. Entonces, nos van a dar una determinada configuración y nos van a pedir cuál es el trabajo para lograr esa configuración. Entonces, considera la siguiente configuración de cargas ubicadas en los vértices de un cuadrado del lado A. Entonces, tengo el cuadrado y tengo 4 cargas distribuidas en los vértices. ¿Sí? Nos piden calcular el trabajo necesario para disponer las 4 cargas en la configuración y qué representa este trabajo. Entonces,
de las clases, ustedes saben que el trabajo necesario para armar cualquier configuración de cargas puntuales está dado por esa hermosa ecuación. Pero nos vamos a quedar con la final, ¿sí? Que al final es 1 sobre 8 pi epsilon 0 por esta sumatoria, ¿sí? Sacando los 4 pi epsilon 0 hacia afuera. ¿Qué nos dice esto? Que el trabajo va a ser la sumatoria de la multiplicación de las cargas, porque tenemos 4 cargas en nuestro caso, eh, la multiplicación de esas cargas dividido por el módulo de la resta de las posiciones, ¿sí? De las tres posiciones. Para hacerlo un poco más clarito, eh, lo voy a poner más gráficamente. Entonces, explicando un poco la ecuación, los QI son las cargas, ¿cierto? QI y QJ son las cargas, las diferentes cargas, RI es la posición de la carga I, y RJ es la posición de la carga J. ¿Ya? Entonces, por simplicidad, vamos a llamar Q1 a la carga Q, Q2 a la 2Q, Q3 a la menos 2Q, Q4, 4Q. ¿Sí? Que eso gráficamente debería aparecer ahí. Muy bonito. Entonces, ahí está el nuevo nombre que les pusimos a las cargas para no confundirnos tanto. Y ahora, ¿qué nos resta? Ya calculamos, ya tenemos las Q, entonces multiplicar Q1 por Q2, Q2 por Q3, Q3 por Q4, y así todas las combinaciones, pero también tenemos que calcular los vectores posición. ¿Sí? Acuérdense de esta ecuación. Si ya tenemos los QI y los QJ, son del enunciado, y tenemos que calcular, que también los podemos sacar del enunciado, pero hay que calcular los RI menos RJ. ¿Cómo calculamos los RI menos el RJ? Así. Entonces, tenemos que este es R1 y este es R2. Entonces, el vector que une esas dos posiciones va a ser este, que va a ser igual a A. Si se fijan, las líneas que están de rojo, todas tienen el mismo módulo. O sea, la distancia entre ellas va a ser la misma, que va a ser A. ¿Cuáles van a ser distintas? Las posiciones de entre Q1 y Q4 y Q3 y Q2. Entonces, de nuevo, retomando la fórmula del principio y con los valores de estos módulos de las posiciones ya calculados, tenemos 4 que valen A y 2 que valen A raíz de 2, que viene de acá. Y tenemos 4 que son iguales, ¿cierto? Lo importante es que tengo que ver todas esas combinaciones, ¿sí? Pues en este caso tengo 6. Tengo Q1 con Q2, Q1 con Q3, Q1 con Q4 y después Q2 con Q3 y Q1 con Q4. Creo que las dije todas. Son 6. Entonces, tengo las 6, tengo que multiplicar cada una por la otra y tengo que también calcular los factores de exposición, sumarlos y ahí me va a dar el trabajo. ¿Sí? Es la forma de recitar esta ecuación. Entonces, teníamos los valores calculados, son 4 distancias, módulos que valen A y 2 módulos que valen A raíz de 2, que es la diagonal del cuadrado. Entonces los reemplazamos. Entonces, eh, los reemplazo y lo que hago aquí es multiplicar cada una de las cargas por la otra, ¿sí? Entonces Q1 por Q2, por ejemplo, sería, sería Q por 2Q, entonces aquí me va a salir 2Q cuadrado, que al factorizar me va a quedar así, ese 2Q cuadrado, y así sucesivamente con los siguientes 5 multiplicaciones entre cargas. Les dejo lo opuesto, no está tan directo aquí, pero lo pueden verificar, o sea, igual está directo. Entonces este es Q1 por Q2 y ahí van viendo cuál 1 por Q3 y así. La gracia es que al realizar la sumatoria de todo esto, de estas pequeñas contribuciones, al sumar todo y hacer la sumatoria general, va a dar que todos los términos se van a anular y nos va a dar nuevamente que el trabajo necesario para armar esa configuración va a ser cero. ¿Sí? Este problema está escogido en particular si se fija, o sea, no daría cero si es que no, por ejemplo, estas cargas de acá fueran las mismas. O sea, fueran las que son acá, ¿cachai? Por ejemplo, si esta carga de aquí Q1 fuera, no sé, 8Q, ya no se daría esa, que se anularan todas. ¿Sí? Está muy relacionado con eso. Y con eso hemos terminado la clase de hoy. Espero les haya quedado claro. Les recomiendo verlo cuando les vaya quedando dudas, retrocederlo y así. O también verlo desde la presentación que les voy a subir. Y que eso, eh,
como recomendación, traten de asistir a las clases porque ahí pueden resolver también problemas con las guías, con las tareas. Tenemos toda la disposición de hacer el mejor curso posible y eso. Cuando pueda tratar de, o sea, cuando pueda voy a tratar de hacer las presentaciones así porque creo que queda más claro, eh, que así no tienen que ir anotando o cosas así porque va a estar todo dado. Pero el semestre para todos ya empezó, así que puede que no tenga tanto tiempo de hacerlo tan bonito como esta presentación. Pero siempre que haya tiempo, voy a tratar. Y eso, quedo atento a cualquier consulta, duda del auxiliar, comentarios generales, si les gusta este formato, si es que no. Así que eso lo voy a subir a YouTube, así que lo pueden leer en los comentarios también, si acaso lo quieren postear ahí o también en el foro. La idea es que aprendan y hacer lo más agradable el curso de ustedes. ¿Ya? Eso, así que saludos a todos, quédense en la casa, estudien cuando puedan, descansen y eso, ánimo y tenemos para rato, así que hay que empezar a acostumbrarse a nos parece. Eso, chao a todos y nos vemos en la otra opción. Chau.